Antes de comenzar la historia, quisiera enviar un saludo a todos ustedes. Espero sinceramente contar con el apoyo de todos mediante una suscripción al canal. Soleada tarde de viernes, después de haber concluido mi jornada laboral, me disponía a abandonar las instalaciones de la oficina. Había solicitado previamente autorización para ausentarme durante un par de horas, ya que tenía planeado encontrarme con Camila en una cita. Esta joven dama era una mujer sumamente hermosa, a quien había tenido el placer de conocer en un empleo previo y con la cual compartí múltiples encuentros románticos y apasionados. Era innegable que la química entre Camila y yo era muy intensa y había trascendido a lo largo de un par de años. Con Camila me llevaba realmente muy bien. Nos divertíamos muchísimo juntos, compartíamos momentos maravillosos, y además, hacíamos el amor de una forma verdaderamente increíble. Sin embargo, existía un inconveniente que impedía que Camila pudiera convertirse en mi pareja oficial, ya que nuestra relación se limitaba a ser amantes. Así como lo están escuchando en este preciso momento. Debo confesar que en aquel entonces yo estaba legalmente casado con otra persona. Y lo que estaba llevando a cabo constituía una transgresión flagrante a los votos sagrados que habíamos pronunciado en el altar el día de nuestra unión. Sin embargo, debo reconocer que lo que me llevó a cometer esas deslealtades fue que con mi esposa Sofía, las circunstancias empezaron a tornarse monótonas y carentes de emoción después de que dimos la bienvenida a nuestro segundo hijo en la familia. Esto no debería de ser considerado como una justificación, pero estoy consciente de que son numerosas las personas que me escuchan en este momento, tanto hombres como mujeres, que probablemente hayan experimentado una situación similar en algún momento de sus vidas. No puedo justificar de ninguna manera lo que hice en aquella ocasión, pero debo admitir que en ese preciso instante, mi capacidad de comprensión estaba limitada y no pude ver las cosas desde una perspectiva diferente. De esta manera es que salí del trabajo, después de despedirme de mis colegas. Bajé por las escaleras hasta llegar al estacionamiento. Subí a mi auto con tranquilidad. Ajusté el asiento y los espejos retrovisores. Encendí el motor y me dirigí directamente hacia el punto de encuentro en el que recogería a Camila, mi amiga de toda la vida. Estaba a punto de llegar. Me hallaba a escasos metros de distancia, y desde lejos podía divisar su presencia, absolutamente encantadora y cautivadora. Tenía puesto un elegante y deslumbrante vestido rojo pasión que le quedaba justo por encima de las rodillas. Llevaba consigo un sofisticado abrigo de lana a juego, y cargaba su peculiar bolso de cuero negro con detalles dorados. Sus labios carmesí eran tan intensos que parecían arder, y sus ojos, de un profundo y enigmático color negro, reflejaban misterios insondables. Estacioné el automóvil cuidadosamente al lado de la acera. De esta manera Camila logró abordar el vehículo sin dificultad. Nos dimos un apasionado beso y nos miramos con ternura. Comenzamos a conversar animadamente mientras nos encaminábamos a un acogedor bar, en el cual disfrutamos de unas deliciosas bebidas. Y más tarde, ya sintiéndonos un tanto alegres, nos dirigimos al apartamento de Camila, en el cual, en su acogedora habitación, compartimos un momento íntimo lleno de pasión y conexión. Disfrutaba enormemente de acariciar la suave piel de Camila, dedicarle con ternura mis caricias y cuidados. Sentía profundamente en mi corazón que éramos una pareja perfecta, destinados el uno al otro, ya que tanto ella como yo nos sentíamos completamente satisfechos y felices con la persona en la que nos habíamos convertido. Después de haber pasado un par de horas en ese lugar, me di cuenta de que se estaba haciendo demasiado tarde, por lo que decidí que era el momento adecuado para regresar a casa. Era justo antes de la medianoche, y cuando finalmente llegué a casa, por suerte mi esposa y mis queridos hijos ya estaban profundamente dormidos en sus cómodas camas. Esto para mí hacía las cosas más llevaderas, porque simplemente me despojaba de la ropa, tomaba una ducha rápida y me acostaba, simulando que no había pasado nada. Pensé que podría descansar plenamente y relajarme por completo durante toda la noche. Y en efecto, así sucedió. Lo verdaderamente complicado ocurrió a la mañana siguiente, justo en el momento del desayuno. Era un hermoso sábado por la mañana y los niños, llenos de energía y entusiasmo, no tenían que asistir a sus clases habituales en la escuela. Por mi parte, disfrutaba de la tranquilidad del fin de semana y me permitía descansar en casa en lugar de dirigirme a la bulliciosa oficina. Por lo general, esos días desayunábamos juntos, charlando animadamente. Después, yo salía a hacer algunas compras, mientras mi esposa se quedaba en casa con las labores domésticas y cuidando a nuestros hijos, cuidando con esmero a nuestros queridos hijos. Esa misma mañana, al despertar, mi querida esposa Sofía me recibió con un saludo matutino que reflejaba claramente un estado de ánimo algo perturbado, indicando que algo la estaba incomodando profundamente.
Y en ese momento, yo me sentí desconcertado al no poder identificar la causa de su malestar. Después de saborear lentamente un delicioso sorbo de mi aromático café recién preparado, decidí ir directamente al meollo del asunto y plantearle la pregunta que tanto me inquietaba. ¿Qué es lo que te sucede, Sofía? Hoy amaneciste un tanto inusual, como si estuvieras un poco contrariada. Por favor, házmelo saber si requieres alguna asistencia de mi parte. Sofía decidió mantener silencio, deteniéndose por un instante para aguardar, ya que los pequeños estaban a punto de dirigirse hacia la sala para entretenerse con juegos y actividades recreativas. Cuando finalmente nos encontramos a solas, Sofía decidió romper el silencio y expresar sus pensamientos. Estoy realmente muy confundida. Javier, desde hace un tiempo, has estado teniendo esas supuestas salidas tarde de manera constante. Y siempre argumentas que tienes reuniones, compromisos y no sé qué más. Pero justamente anoche, en la noche pasada, sucedió algo inesperado que me llevó a reflexionar en otra dirección. Ya que durante tu estado de sueño, repetiste en varias ocasiones el nombre de Camila, no limitándote únicamente a mencionarlo, sino que también expresaste tus sentimientos hacia ella, confesando tu amor profundo y considerándola como la compañera ideal para toda la vida. También realizabas unos gestos muy expresivos, como si estuvieras a punto de darle un apasionado beso, como si estuvieras completamente emocionado. Eso lo describe de manera más detallada y precisa. Por eso, mi confianza hacia ti ha disminuido considerablemente. No entiendo por qué actúas así, y comienzo a sospechar que me estás escondiendo algo. Y en caso de que mis sospechas sean ciertas, sería preferible que me lo comunicaras directamente, Javier. Es mejor que la verdad salga de tu boca y que juntos enfrentemos la situación tal como es en realidad. Ya que si llegara a descubrirlo por medio de terceros, te garantizo que las consecuencias no serán favorables para ninguno de los dos. Como era completamente previsible, me vi en la necesidad de negar rotundamente todas esas acusaciones infundadas. Sin embargo, resultó inevitable que experimentara un creciente nerviosismo que me llevó a experimentar una repentina sequedad en la garganta. A pesar de las circunstancias adversas, logré, con esfuerzo y determinación, disipar las inquietudes de Sofía y restablecer la armonía en nuestra conversación. Estoy completamente seguro de que ella no se quedó satisfecha con la situación, pero ¿qué más podía hacer? No estaba dispuesto a renunciar a encontrarme con Camila, ya que realmente la quería con todo mi corazón. Pasaron varias semanas en las que todo seguía su curso habitual. 1 o 2 veces por semana, de manera clandestina, me encontraba con Camila. Le expresé la necesidad de ser cautos, ya que mi esposa Sofía había comenzado a sospechar. Le relaté los acontecimientos que habían llevado a esta situación y a Camila también le inquietó. En ese mismo encuentro, me reveló algo que transformó por completo mi existencia y el entorno que me rodeaba. Lamento tener que comunicarte esta noticia en este momento, Javier, pero necesito expresarte algo de gran relevancia. Acabo de descubrir que estoy embarazada, tras experimentar algunos síntomas que me llevaron a consultar con un profesional de la salud. Comprendo la situación que estás atravesando con tu esposa. Sin embargo, es fundamental que tomes en consideración la importancia de esta situación. No deseo imponerte ninguna responsabilidad con respecto a este hijo, pero es necesario que tengas en cuenta que, si decides permanecer a mi lado, podríamos formar una familia juntos. En caso contrario, me veré en la obligación de alejarme y, en consecuencia, impedirte la posibilidad de conocer a tu hijo en el futuro. Me quedé callado un momento. La noticia que Camila me daba fue demasiado fuerte. Y antes de que se fuera, la detuve, y le dije, perdóname por la pregunta, Camila. Pero ¿cómo sé que ese hijo que estás esperando es mío? ¿Cómo sé que no es de alguien más? Y que solamente estás utilizando esta estrategia para atarme a ti. Tú sabes que yo estoy enamorado. Y que te amo mucho. Pero siempre has sabido que estoy casado. Y que para mí, es muy difícil desprenderme de mi familia. Perdóname, pero, por mucho que te quiera, siento que no es lo correcto. Abandonar a mi esposa y a mis hijos. No creo que pueda reconocer a ese hijo, Camila. Y si nos vamos a poner firmes sobre la situación, entonces haz lo que quieras. Por mi parte, si es que es mi hijo, yo te puedo ayudar con los gastos, a cambio de que sigamos tal y como estamos. Pero yo no puedo unir mi vida a la tuya. Eso sería imposible. Solo te digo, que tú eres quien tiene que pensar las cosas. Así que no te demores mucho. Estaré esperando tu respuesta. Camila se sintió extremadamente enojada. Y en ese preciso instante, me contestó, a mí no tienes por qué darme ultimátums, Javier. Yo tengo plena certeza de lo que te estoy comunicando. Y este hijo que llevo en mi vientre, es fruto de nuestra relación. Y dado que percibo que no planeas abandonar a tu esposa, entonces debo comunicarte que no deseo seguir en contacto contigo.
y que a tu hijo. Lamentablemente, no lo conocerás. Adiós para siempre, Javier. Deseo de corazón que encuentres la felicidad junto a tu familia. Vi cómo Camila azotó la puerta. Y se marchó. Pensé que la volvería a ver. Que quizás se arrepentiría de su decisión. Y que podríamos manejar las cosas más acorde a las circunstancias. Ella siempre aceptó ser mi amante. Y yo quería que así siguieran las cosas. Yo hubiera sido capaz de cuidar a ese hijo. A la distancia. Poderle dar dinero, cariño, amor. Pero jamás podría formar una familia con Camila. Me di cuenta que en cuanto ella me hizo saber de su embarazo. Es como si el amor se me hubiera acabado. Entendí que todo se trataba de deseo. De ese juego sucio, de tener algo oculto, esa chispa y esa adrenalina que se desata. Con las mentiras y con los secretos. Era lo que me movía a estar con ella. Todo aquello desapareció. Así también Camila, porque ella fue cumpliendo su promesa. Pasaron unas semanas y después un par de meses. Ella no me contestaba las llamadas y desapareció por completo. De hecho, ya ni siquiera vivía en el mismo departamento. No dejó dicho a dónde se fue. No puedo decir que las cosas se calmaron. Porque en realidad, a partir de que Camila se fue, se empezaron a complicar. Si admito que extrañaba a Camila. Que tenía muchas interrogantes sobre el hecho de si aquel era mi hijo. No creo que esto haya sido una justificación. Para que a mí, en lo personal, se me empezara a desarrollar un deseo incontrolable por beber alcohol. Comencé un viernes saliendo a un bar. Como ya no salía con Camila, fui y me tomé un par de tragos. No me embriagué, solamente me relajé, me despejé de mi miserable vida. Pero el gusto de la bebida. De un día para otro, se me disparó. Pronto empecé a llevar alcohol a la casa. Todos los días me tomaba varios tragos. Al principio me ponía alegre, relajado, tenía una buena relación con mi familia. Hacía reír a mis hijos e incluso a Sofía. Pero todo esto pronto empezó a preocuparle a mi esposa, porque era muy extraño que de manera repentina bebiera tanto, y sobre todo, que empezara poco a poco a ponerme agresivo. El primer acontecimiento que me ocurrió de este tipo fue una ocasión que un viernes me quedé sentado viendo un partido de fútbol. Compré una botella, y estuve bebiendo y bebiendo. Cuando se acabó el partido, mi esposa y mis hijos ya estaban en sus respectivas habitaciones. De pronto me di cuenta que ya llevaba mucho tiempo sin tener intimidad. Y con el alcohol, se me prendió el fuego muy intenso. Esto me llevó a ir hacia la habitación, a meterme a la cama. Y aunque mi esposa ya estaba dormida, eso a mí no me importó. Intenté acercarme a ella de manera insistente. Pero Sofía se despertó asustada y trató de alejarme. En mi estado, no me controlé y actué de forma agresiva. Algo que nunca debía verla. Me di cuenta de que había perdido el control por completo. Y en ese no cedía a mis instintos. Me di cuenta de que había perdido el control por completo. Y en ese momento me sentí como un monstruo. Incapaz de detenerme mismo también. Cuando terminé, solo me di la media vuelta ahí mismo en la cama. Cerré los ojos y no supe más de mí. Me quedé profundamente dormido. Al día siguiente desperté. Pero ya era tarde. Casi el mediodía. Al abrir los ojos y sentarme en la cama, me dolía mucho la cabeza. Me di cuenta de que mi esposa no estaba. Porque la llamé en varias ocasiones. Y no hubo respuesta. Al mirar hacia el closet, me di cuenta que la puerta estaba abierta. Había algunas cosas tiradas y aventadas. Y cuando observé con más detalle, me di cuenta de que Sofía se había ido de la casa. Revisé la habitación de los niños. Y efectivamente, también faltaban muchas de sus cosas. Ropa, juguetes, entre otras más. Le llamé al celular a Sofía. Al principio no contestaba. Pero después de insistir e insistir, pude escuchar su voz. Sofía, mi vida, ¿cómo estás? ¿En qué lugar se encuentran? ¿Cuál es la razón por la que decidieron abandonar la residencia familiar? ¿Acaso es posible que en este momento no estén considerando la posibilidad de regresar en algún momento futuro? Sofía estaba llorando desconsoladamente, y con ese sollozo tan profundo me respondió. ¿Y todavía te atreves a preguntar, Javier? ¿Es que acaso ya no te acuerdas de lo que me hiciste la noche pasada? Me das miedo, no sé en qué te estás convirtiendo. Eres un monstruo, un borracho. Deberías ir a atenderte. Busca ayuda profesional. Si alguna vez logras salir de ese profundo hoyo del alcohol, posiblemente podamos tener una segunda oportunidad. Mientras tanto, por favor, no nos busques. Eres un peligro constante para mí y para mis hijos. Eres el mismo diablo en persona. Colgué la llamada. No había más que decir. Sofía no iba a volver. Y entendía las razones. Recordé más detalles de lo que había ocurrido la noche anterior. Y entendí que me había comportado de verdad terrible. La había maltratado. Había abusado de su integridad. Eso era algo imperdonable. La situación me hizo sentir todavía más miserable. Pero en lugar de buscar la luz, alguna ayuda, salí a buscar más alcohol.
Me sentía tan perdido y miserable que no sabía cómo seguir adelante. Tomé mi billetera, mis cosas, y estaba dispuesto a salir a comprar más. Pero en eso, cuando salí de la puerta principal, la que da a la calle, no sé por qué, pero me llegó un aroma a perfume. Una intensidad que era bastante notable. Lo extraño es que la fragancia era exactamente la misma que utilizaba Camila. El mismo aroma con el que me seducía, con el que me conquistó. Pero no había explicación. No había nadie ahí cerca, aunque me vi ridículo. Pero estuve oliendo la puerta. Y de hecho es como si estuviera impregnada con la fragancia. No me podía explicar aquello. Pero con esto, lo único que pasó, es que mi dolor se volvió más intenso. Porque había perdido a Camila. También a mi familia y a mis hijos. Cuando fui por las botellas de alcohol, me senté ahí en la puerta, justo donde pudiera percibir aquel dulce aroma, y donde pudiera recordar la presencia de Camila. Bebí y bebí, hasta que caí completamente borracho. Y quedé tirado ahí, al pie de la puerta. Todos quienes pasaban me veían. Incluso hubo quienes empezaron a creer que estaba muerto. Se los digo porque rato después desperté, pues un policía estaba sacudiéndome, para comprobar si estaba vivo. Apenas si podía hablar. Pero el oficial, de inmediato, le llamó a su compañero el que estaba en la patrulla. Entre los dos me alzaron. Y me llevaron hasta el sofá de mi casa. Me hicieron algunas preguntas. Pero yo apenas si podía argumentar palabras. Aún estaba muy ebrio. Pero al menos me di a entender. Les hice saber que mi esposa me había abandonado. Y que eso me estaba doliendo mucho. Los policías me preguntaron si había alguien de confianza, a quien llamar, para que estuviera conmigo, cuidándome, en caso de que quisiera cometer alguna locura. Pudiera solicitar ayuda, en realidad si tenía familia, pero no tanto de confianza. Había sufrido de distanciamiento desde tiempo atrás. Pero por ahí, en la agenda, les dije que tenía un primo, que podían llamarlo, y ver si de casualidad, él quería hacerme un poco de compañía. Los policías, al indagar en el directorio, le llamaron a mi primo Diego, y le explicaron lo que estaba pasando. Mi primo estaba trabajando, pero prometió que en cuanto saliera ya por la noche, iría a la casa a echarme un ojo. Los policías se fueron más tranquilos. Y mientras tanto, yo cerré los ojos, y volví a despertar un rato más tarde. Cuando finalmente, mi primo Diego estaba tocando el timbre de la casa. Ya me sentía un poco más sobrio, pero con un terrible dolor de cabeza. Le saludé a como pude a mi primo. A él le dio gusto, pero también tristeza verme en esas condiciones. Híjole primo, si te ves bien mal, pues en qué tantas cosas andas metido. No me imagino lo que hiciste para que Sofía te dejara. Pero bueno. Primero hay que bajarte esa resaca. Y ya después platicamos. Mi primo Diego se quedó toda la noche. Él estuvo atendiéndome. Me compró unos sueros y unos analgésicos. Y además de esto se quedó a dormir ahí. Él era soltero. No tenía compromisos de familia. Ni nada similar. Así que no tenía a quien rendirle cuentas de su tiempo. A la mañana siguiente, pedimos algo de desayunar. Yo ya me sentía un poco mejor. Y fue ahí donde le empecé a contar. De todas las cosas que hice. De mi amorío con Camila. Y del hijo que esperaba ella de mí. También le conté que, tras su partida, extrañamente me convertí en alcohólico. Empecé a ofender a mi familia. Al grado que terminaron abandonándome. A Diego aquello le llamaba la atención. Pues siempre nos conocimos. Y él sabía bien que yo jamás había sido alcohólico. De hecho casi ni me gustaba el alcohol. En las fiestas a veces ni siquiera tomaba. El sabor del tequila, del brandy, de la cerveza, nunca fue de mi agrado. Y esto le levantó una gran sospecha. Hay algo aquí en tu caso primo que no me termina de convencer del todo. Se me hace muy extraño que en cuanto esta mujer, Camila, se va, y te amenaza con que no puedes ver a tu hijo. Ella se fue muy enojada, resentida, ardida. Sé que te sonará una locura primo, pero a mí se me hace que te está poniendo algo. Un trabajo que sé yo. Tú sabes que en la familia por parte de mi abuela, creemos en estas cosas, pues es muy común que algunas mujeres, cuando se sienten despechadas o quieren vengarse, por lo regular utilizan la brujería. Hay algunas que no saben cómo defenderse. Por eso a través de la magia negra, se desquitan, y vaya que hacen mucho daño. Por eso es que siento que estás así. No es normal que te hayas convertido en un borracho. De la noche a la mañana. Tú no eres de los que manejan las cosas así. Lo que me decía Diego me parecía una tontería. No le encontraba lógica. Por ello es que rechacé su argumento. Entiendo a lo que te refieres, Diego. Pero no creo que eso esté pasando. No creo que Camila sepa de esas cosas. Además no creo que funcionen. Lo mejor es que me meta a rehabilitación. Que me encierre un par de meses. Y ya cuando salga renovado, voy a buscar a mi esposa. Para que podamos rehacer nuestra vida. Diego terminó de argumentar.
Pues lo que respondí no le pareció tan lógico. Pues lo que te digo, primo. Ahí no más te lo dejo. Piénsalo. Yo voy a respetar y te voy a apoyar en lo que tú decidas. Y si te quieres rehabilitar, yo me mantengo al tanto de tu caso. Por si necesitas ayuda, sabes que cuentas conmigo. Aquel día estuve platicando con Diego un buen rato. Después que se marchó, empecé a investigar sobre algunas clínicas de rehabilitación. Y finalmente encontré una, en la cual estaría encerrado cerca de 4 meses. No tendría contacto con el exterior. Estaban prohibidas las visitas, las llamadas telefónicas. Todo se enfocaba enteramente en mi recuperación. Pensé que sería un buen plan. Por ello es que acepté. A los pocos días estaba ya ingresando en aquel centro de rehabilitación. Y le estaba diciendo adiós al contacto con el mundo. No tendría noticias de mi familia ni de nadie más. Pero eso era a cambio de que saldría renovado. Estando dentro de aquel centro, recuperándome, la situación no fue fácil. Tenía crisis de ansiedad, como si hubiera sido un alcohólico de toda la vida. Eso no me resultaba muy natural de mí. Jamás fui un borracho, un adicto a cualquier sustancia. Fueron pasando los días, y mi infierno se volvía más grande. Completamente insoportable. Lloré muchas noches, pero no lo hacía por mi familia o por lo demás. Simplemente lloraba porque quería un trago. La ansiedad me estaba quemando por dentro. Cuando faltaba prácticamente un mes para salir, mi ansiedad empezó a bajar un poco, al grado que pude mantener una mejor cordura. Como era de esperarse, no había tenido contacto con el mundo. Ni una sola llamada ni una sola visita. Y para cuando terminó mi estancia, me sentía bastante mejor, más recuperado, consciente de que estaba a punto de afrontar la realidad nuevamente. El día de mi salida, mi primo Diego estaba ahí afuera, esperándome. Pero su semblante no era el mejor. De hecho, se le veía bastante triste. Buenos días, primo. ¿Cómo estás? Por fin he podido ver la luz de la vida nuevamente. Sin embargo, no te noto muy contento. ¿Está pasando algo? Diego se quedó callado. Agachó la mirada. Le costaba trabajo hablar. Y entendí que lo que tenía que decirme era algo muy difícil. Se trata de tu familia, primo. Específicamente de Sofía. Y de uno de tus hijos. De Mateo el mayor. Pero dime, primo. ¿Qué está pasando? No te quedes callado. Está bien, primo. No puedo quedarme así. Lo que pasa es que Sofía y Mateo fallecieron en un trágico accidente. Me venció la noticia que me estaba dando mi primo Diego. No lo podía creer. Lo tomé de los hombros y lo sacudí. Le grité que por qué no había ido a avisarme. ¿Por qué no me dijeron nada? Lo siento, primo. Vine aquí al centro de rehabilitación. Pero me dijeron que estaba estrictamente prohibido las visitas, las llamadas, y aunque les expliqué la situación, me dijeron que esa información era sensible. Podría hacerte caer de nuevo en el vicio. Por ello es que, hasta ahora, pude darte estas noticias. De verdad lo lamento, primo. Y externo nuevamente mi apoyo. Sé que en una situación así, no se puede hacer nada. Pero sabes que cuentas conmigo. Además, sigues teniendo un motivo para ser fuerte. Tienes un hijo pequeño, el cual te está esperando en la casa de su abuela. Me quedé sentado en una banca llorando, maldiciendo, golpeando el piso. La vida estaba siendo injusta y muy cruel conmigo. Y no entendía qué estaba sucediendo. En ese instante me cayó el 20. Y sentí que estaba siendo maldecido. Y por ello es que le pregunté a mi primo si él hablaba en serio cuando se refería a que Camila había usado brujería contra mí. A lo que Diego me dijo que sí, que él siempre había creído que la situación que vivía estaba relacionada con algún maleficio. Y la muerte de Sofía y de mi hijo Mateo eran la prueba más fehaciente. Ahí ya no cabían las dudas. Entonces, Diego, tú sabes de alguien que pueda ayudarme con esto. Me moriría si es que le llega a pasar algo a mi hijo. Mi Emiliano es lo único que me queda. Es mi única razón para vivir. Por favor, Diego, llévame con alguien. No sé qué tengan que hacer. Pero por favor, que me quiten esto que está ocurriendo. Mi primo Diego me prometió llevarme con una señora que él conocía. Pero sería hasta el día siguiente. Mientras tanto, esa tarde, fui a la casa de mi suegra. Y abracé a mi hijo. Con mucha fuerza. Era lo único que me quedaba. Y el impulso con el cual yo pretendía salir adelante. Para ayudarlo a vivir. Para verlo crecer. Porque él era la semilla de lo que quedaba. De su mamá también. De aquel recuerdo de un matrimonio. El cual eché con acento agudo a perder. Y que aunque me llenaba de culpa. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la ansiedad de volver a beber me estaba consumiendo. Tuve que ser fuerte. Tuve que amarrarme los tamaños muy bien. Para poder aguantar y resistir aquello. Al día siguiente, mi primo Diego pasó temprano por mí. Me subía a su auto. Y en el camino íbamos muy callados. Yo no tenía nada que decir. Iba recostado y recargado en la ventanilla. Viendo hacia ningún lugar. Pensando en lo miserable que se estaba convirtiendo mi existencia. Por fin llegamos a la casa de aquella señora.
la cual vivía en un pequeño departamento, en un lugar bastante convencional. Me sorprendía que una bruja viviera de esa manera. Yo me las imaginaba viviendo en los cerros, en lugares alejados de la vida. Subimos algunas escaleras. Cuando tocamos a la puerta, vi a la mujer que me atendería. Era una mujer como cualquier otra. Hasta eso muy amable. Diego fue el que habló, el que estuvo contando toda mi situación. Yo solamente tenía lágrimas. No podía casi hablar. Aquella mujer escuchó atentamente, y aunque no justificó mi situación, se mostró bastante compasiva. A ver, muchacho, dame tu mano. Necesito sentir un poco de tu energía. Leer qué es lo que te está pasando. Porque no más de verte, puedo darme cuenta que en efecto, si te están trabajando, y de veras que te tienen odio. Algo muy malo, debiste haberle hecho sentir a esa mujer. Porque de verdad que quiere verte muerto. Y no solamente a ti, también a tu familia. La prueba ya la tienes. Por eso necesito que confíes en mí. Yo te voy a ayudar. La mujer tomó mi mano. Cerró los ojos y se concentró por un momento, como si estuviera sintiendo algo. Cuando abrió los ojos, se sentó frente de mí y empezó a explicarme que la situación era delicada. Pues en lo que ella alcanzaba a percibir, veía a Camila embarazada, ya con varios meses, y casi a punto de dar a luz. Aquella señora también empezó a explicarme algo, que me puso en un gran dilema. Pues así están las cosas, muchacho. Yo te voy a hacer unas limpias. Te voy a ayudar a quitarte esta energía. Sin embargo, no queda en mis manos el que el karma se le pueda regresar a esta mujer. Como tú bien sabes, lo que te ha pasado ha sido terrible. Porque no creas que lo de tu vicio es de a gratis. En realidad esta mujer, seguramente te hizo un ahogo en alcohol. Para que así, tú te volvieras un borracho. Para que destruyeras a tu familia. Para que les hicieras daño. Lo que esta Camila pretendía, es que tú con tus propias manos, acabaras con tu esposa, y con tus hijos. Porque déjame decirte que esta Camila es el mismo demonio en persona. No sé cómo no te diste cuenta antes, pero lo he hecho. Hecho está, y ahora tenemos que ver por ti. Por tu hijo, y voy a proceder con esta limpia. Sin embargo, no me hago responsable por lo que después ocurra. Las fuerzas naturales simplemente actuarán. Por ello es que si en el futuro sabes que algo le ocurrió, o que ha vivido alguna tragedia a esta mujer, no te sientas mal, simplemente es parte de la consecuencia de sus actos. Algo que también te puedo decir, es que esta mujer en el futuro te va a buscar. Ella sabe que te vas a quedar solo, y por ello pretenderá venir con el niño, para que inicies una vida con ella. Si de a tiro ella no regresa, es porque seguro le pasó algo. Pero roguemos a Dios que solamente le pase a ella, porque el niño no tiene la culpa. Me dolía aceptar todo lo que la mujer me decía, pero sonaba bastante entendible. En ese momento, a mí solamente me preocupaba el salvarme, y salvar la vida de mi pequeño Emiliano. Me puse a disposición de la mujer, la cual me dio a beber un par de brebajes, y me estuvo sacudiendo con hierbas y demás cosas. Prendió inciensos, y me estuvo rezando por un buen rato. Y aunque al principio, yo no sentía ninguna mejora, después de haber salido aquella tarde, sí empecé a sentirme más ligero, más despejado. Tuve que regresar un par de veces más, pues aquella mujer me dijo que serían 3 sesiones, para que yo pudiera limpiarme por completo, pues la energía tan negativa que me había implantado Camila, con su brujería, era muy fuerte, y yo la traía bien pegada. Después de la 3ª sesión, me sentí mucho más tranquilo, renovado. Me dolía mucho lo que le había pasado a mi esposa y a mi hijo, pero eso no me debilitaba para poder sacar adelante a mi hijo. Mi suegra me apoyó muchísimo. Ella se convirtió en un ángel. Para mí, de verdad lamenté el hecho de que yo inicié todo esto. Este infierno yo mismo lo construí, con mis mentiras, con mi infidelidad, en el momento en que decidí estar por primera vez con Camila, en el momento que pensé que estaba enamorado de ella, y que podía hacer cualquier cosa para estar juntos. Fui paciente y esperé a que transcurriera el tiempo. Han pasado hasta la fecha varios años, y Camila no apareció nuevamente en mi vida. Esto me pone a pensar seriamente en que las palabras de aquella mujer, curandera, eran reales. Ella en algún lugar pagó el karma, y posiblemente ya esté muerta. La vida quizá la tenga en la miseria. ¿Qué sé yo? No tengo ni la menor idea. Pero a razón de la curandera, si no me ha buscado, es porque algo le ocurrió. Y de corazón solamente deseo que ella sea quien haya sufrido. Mi otro hijo no, porque él en realidad no fue culpable de nada. Fue una víctima de las circunstancias. Pero ese pequeño en donde quiera que esté, espero que se encuentre en buenas manos, que le den amor y cariño. Pero también deseo en algún momento poder conocerlo, para poder dejarlo entrar en mi vida, darle amor, cuidados,
Porque eso es lo único que puedo brindarle. Muchos que escuchen mi caso seguramente estarán pasando por lo mismo. Tendrán por ahí algún amante, alguna mujer con la que se divierten de vez en cuando. Deben tener cuidado, porque a veces las mujeres son caprichosas. Y cuando esto ocurre, no les importa hacer daño, con tal de vengarse, con tal de desquitarse de un disgusto. Esto me pasó a mí. Y por ello lo dejo aquí como ejemplo. Al final cada quien sabrá cómo lleva su vida. Pero el día de mañana, que estén sufriendo como yo, no vayan a decir que no se los advertí. Porque la brujería arrasa con todo. No le importa si son mujeres o son niños. La maldad no conoce de límites. Y espero de todo corazón que el día de mañana no estén viviendo algo, como el caso que les he compartido. Al final de esta historia, espero sinceramente recibir sus comentarios. Si hay algún error en la historia, por favor, dejen sus opiniones en los comentarios para que podamos corregirlo y mejorar en las próximas historias. Muchas gracias.